Muy buenas tardes. Miércoles 27 de abril 2022. Aquí le estoy transmitiendo desde el balcón de mi departamento. Está con nosotros nuestra hija Katy, su esposo Anu y las dos bebés. Y me salió al balcón para evitar cualquier ruido o cualquier cosa que haya. Realmente, hoy día estoy sorprendido por las noticias. En inglés le llaman breaking news, o sea, noticias así que salen, ¿cómo se diría en español? La breaking news, o sea, los flash, ¿no? Antes, me acuerdo cuando era joven, salía en Panamericana, en América Televisión, salía flash, ¿no? Algo por el estilo. La primera es que Ucrania atacó el territorio de Rusia, o sea, explotó unas bombas en unos territorios de Rusia, o sea, respondido, la cosa se está poniendo un poco más difícil, ¿no? O de repente está ya tomando su curso la guerra. Y por otro lado, salió el famoso doctor Fauci, que es el doctor de Estados Unidos, que el gobierno confía en él y es el que manda y dice lo que está pasando con la pandemia, el que traduce lo que está pasando con la pandemia, y dijo que ya Estados Unidos no está, ya no está en pandemia, sino está fuera de pandemia. Es la etapa fuera de pandemia, es lo que dijo, o sea, que no hay pandemia. Y también lo curioso es que anunciamos que el el domingo 1 de mayo, estaríamos en iglesia y abriríamos el templo. Y lo curioso es que nos han llamado varias personas que están enfermas. Natalia está enferma ahora, su hijita se enfermó con la influenza, se enfermó con la gripe en el colegio y la llevó a la casa, y ahora todos están enfermos con la flu o con el flu número A, creo que le dijeron, o algo por el estilo. No sé realmente qué le dijeron. Pero es curioso y ahora hay más personas que van al hospital por la gripe o por la flu, por la influenza, que van por COVID. Y por eso es que ya no hay epidemia de COVID. Pero vamos a buscar siempre algo para quedarnos en la casa, tal vez, y hablar así directamente a través de Facebook Live o YouTube o todos los medios que se nos permite ahora hablar, ¿no? Por eso, esas eran las dos noticias que querían darle, si es que usted no la ha tenido al tanto, aunque me imagino que ustedes están más adelantados que yo en noticias. También hay varias personas que necesitan oración en la iglesia. La hermana Hilda, siempre estamos orando por ella. También estamos orando por Grace, Graciela, y que el Señor la bendiga, la llene toda gracia. Y por todas las personas que necesitan realmente oración, y si me lo hace saber, vamos a estar orando por ellos. Bueno, hoy día tengo un tema que es para mí, como siempre, es muy importante, pero yo creo que le va a servir bastante a usted. Muchos de ustedes deben tener hijos que usted ha ido a la iglesia, ha sido fiel en la iglesia, ha estado por años en la iglesia, pero sus hijos no quieren saber nada de la iglesia, o ni siquiera saben a qué iglesia ir o cómo ir en la iglesia, ni siquiera saben qué religión está bien o qué religión está mal o algo por el estilo. Entonces, hoy día yo quisiera hablar con ustedes sobre esto. No sobre los hijos realmente, sino cualquier persona. Y como le dije, siempre uno actúa sobre la hipótesis que la persona se pone. Le voy a explicar, ¿no? Por decirte, si estamos hablando de depresión son una serie de síntomas que nosotros vamos marcando, y si tienes más de 4 síntomas, tú tienes depresión, entonces se te da una pastilla. Si el doctor cree que la depresión proviene de la falta de serotonina tratando de simplificar, porque es mucho más complicado, de la falta de serotonina en tu cerebro, entonces te va a dar una pastilla que hace que el que retoma la serotonina no trabaje para que tengas más serotonina disponible en tu tiempo en el cerebro. Por eso tiene que haber una teoría, la que tú haces. Si la teoría tuya de esquizofrenia es que hay mucha dopamina, entonces te voy a dar una pastilla para que baje la dopamina. Si la teoría tuya del Parkinson es que hay muy poco
porque es variado y tiene varias diferentes aspectos, ¿no? Por eso te digo una teoría. La teoría tuya es que el Parkinson tiene muy poca dopamina, entonces te va a dar una pastilla para que haya mayor dopamina. Y es igual en evangelismo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué es que una persona se convierte, digamos, que escuche un sermón, pase adelante, alce la mano y haga una oración? Bueno, de eso en los 40 años que tengo sirviendo al Señor, he visto muchas personas y que ni más regresan a la iglesia, más bien regresan al mundo pero con ganas, y he tratado muchos adictos a diferentes áreas de su vida, pornografía, ¿cómo se llama? Adicto a sustancias y todo, que ya han hecho, incluso se han bautizado, han ido a la iglesia un tiempo y todo. Y uno se pregunta, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Hay varias teorías también en cuanto a por qué pasa esto. Pero siempre preguntándole al Señor y decirle, Señor, ¿qué se puede hacer con esa persona? Porque yo veo que el hijo del cristiano que fue tan bueno, pero por un periodo, sus hijos fueron por un periodo a la iglesia y después no quieren saber nada más de la iglesia y están más en el mundo, que realmente es a lo que le llamamos mundo, ¿no? Están más realmente en el mundo fuera de Dios o no quieren saber nada de Dios, y cada vez que le hablas de Dios, si es posible, se paran y se van, ¿no? ¿A qué se debe? Hemos fallado en el evangelismo, en el método del evangelismo. Es algo bien fuerte a veces de entender. Donde voy, yo quisiera, a lo que voy a explicar hoy día, quisiera que tú lo apuntes y tú lo confrontes con tus notas, lo confrontes, se lo digas a tu pastor, se lo digas a esas personas. Si lo puedes enseñar en la iglesia, lo enseñas en tu iglesia, porque es bien importante. Este entendimiento que he tenido ha hecho que me acerque a personas y las personas entiendan, y las personas después de años sigan en el Señor, y después de años sigan aprendiendo, a veces conmigo, y a veces no solamente aprendiendo conmigo, sino ellos enseñándome a mí. Por eso es tan importante que usted tome nota, porque se trata de sembrando en buena tierra. Esto viene de la parábola del sembrador. Ahora, quiero hacer una capita y quiero decirles algo, ¿no? Si ustedes escuchan al Señor Jesucristo hablando de ir y llevar el Evangelio, hay dos cosas que a mí me impresionaron enormemente. En primer lugar, que la única manera que el mundo conozca y que todo el mundo conozca la palabra de Dios y el reino y el Evangelio sea predicado en todo el mundo es a través de discipulado. Y discipulado es hacer un pequeño tú. Pero a veces hemos cambiado la teoría, que no la estoy criticando, sino la estoy simplemente describiendo, que es levantar la mano, pasar adelante. Tal vez es un principio, después va a ir a escuelas dominicales o va a haber algo así, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Decirle que ha pecado, que confiese su pecado, pase así. Después le decimos que se bautice, algo por el estilo, pero no practicamos lo que es discipulado. Discipulado es bien importante. Se trata de estar con una persona, que la persona vea tu conducta, aprenda de ti, ¿no? Cuando hacemos una residencia nosotros, cuando tú estudias para doctor y haces una residencia, te ponen al lado doctores que tienen mucho más experiencia que tú, y tú aprendes de ver a los doctores. Más o menos el discipulado viene a ser algo así, ¿no? Con el Señor Jesucristo y su discípulo fue algo así, ¿no? Ellos vivieron con el Señor Jesucristo, ¿no? Por 3 años es la manera de aprender. Ellos no iban de domingo a domingo a visitar al Señor Jesucristo, y a veces los miércoles para oración. No iban, eran todos los días estaban con el Señor Jesucristo. O sea, es imposible pues que todos los días tú estés en la iglesia o todos los días veas al pastor, pero somos una familia, somos miembros, y los de tu casa pueden estar todos los días contigo, y tus amigos pueden estar todos los días contigo. De repente amigos, primos o familiares que están contigo pueden estar contigo, y tú puedes llegar y tocar a eso. Y el secreto es enseñarle eso, porque si nosotros solamente nuestro evangelismo es pasarle un tratado para que vaya a escuchar el sermón del domingo, vamos a tener muchos cristianos que creen que son cristianos, pero no son cristianos, y van a volver a caer. Y vamos a tener que crear otra teología de que el cristiano nunca puede ser perfecto, que siempre está pecando, y siempre cae, y regresa, y siempre cae y regresa. Pero ¿hay alguna manera realmente de que la persona pueda escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y tener una comunión con Dios? Sí, sí la hay.
Pero hay que tener esas dos cosas que le dije. Primero es que el Señor nos pidió discipular, y lo segundo es que nos pidió que seamos testigos de Él, ¿no? Vamos a ser testigos, vamos a dar testimonio. Nosotros somos testigos de lo que Dios puede hacer en un hombre. O sea, Dios ha hecho contigo. No es cuestión de testigo decir que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Jesucristo murió en la cruz y resucitó, sino que esa resurrección y esa muerte en la cruz, lo que ha hecho en mí. Eso es lo que tú das testimonio. Das testimonio de lo que Dios, cómo te ha cambiado, cómo te ha dado dominio propio, cómo te ha dado benignidad, cómo te ha dado amor, cómo te ha dado toda esa fortaleza que tienes en Dios, ¿no? Y eso va a aprender la persona que está a tu lado. Esto va a ayudar mucho a personas en tu familia si lo aprendes. ¿De dónde lo aprendo? ¿De dónde lo aprendí? Y lo sigo aprendiendo, por eso digo de dónde lo aprendo, ¿no? Y lo aprendí es de la parábola del sembrador. Yo sé que muchos toman la parábola del sembrador como que un sembrador descuidado que tira por el camino, a veces tira la semilla por donde sea. Hay personas, me enganché con esto, tira la semilla por donde sea, pero la parábola es mucho más profunda, porque se trata realmente que un sembrador no quiere tirar la semilla, pues no hay ningún sembrador, por más burro que sea, si se puede expresar, que quiera sembrar pues en la pista, ¿no? Por no decir el camino rocoso. No hay ni un sembrador que quiera poner su semilla, porque la semilla cuesta. No hay ni un sembrador que lo quiere sembrar en pedregales, pues, ni en medio pues de espinos y de medio de cosas que van a ahogar al final a la semilla, ¿no? El sembrador está haciendo claro el Señor que eso no se debe hacer, sino realmente la única manera que te van a escuchar es cuando siembras en buena tierra. O sea, en pocas palabras, tú debes convertir en buena tierra a la persona antes de tirar la semilla. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y siempre me han preguntado a mí, porque hay muchas personas que a veces no tienen la capacidad, porque creen que no tienen la capacidad para predicar el Evangelio o decir el Evangelio, cuando no han entendido que el que dice el Evangelio es su conducta en sí, su comportamiento en sí. Y cuando le preguntan por qué es así, es porque Jesucristo me ha cambiado. Y ahí puedo explicar claramente lo que es la palabra de Dios. Ahora, siempre me invitan y se dan cuenta, a veces comidas, a veces cenas, que yo no hablo nunca. No hablo nunca, o sea, no hago el evangelismo típico de predica, arrepiéntete, nunca hablo. Pero es curioso, si se podría decir, la cantidad de personas que vienen al Señor por esta, digamos, estrategia o esta manera que he entendido yo. Porque yo he entendido primero que debo escuchar a la persona, debo entender primero en qué situación de tierra está esta persona, porque yo no quiero desperdiciar mi semilla. Está esta persona en el camino, está esta persona entre los pedregales, está esta persona entre espinos. ¿Qué es lo que pasa a esta persona? Y por eso lo primero que yo hago cuando me piden que por favor vaya a hablar con alguien o le diga el evangelio a alguien, yo primero escucho a esa persona y escucho qué es lo que le está pasando. ¿Qué es lo primero que voy a escuchar? Voy a ver realmente si la persona entiende o no entiende, ¿no? Porque a veces nosotros decimos las palabras, arrepiéntete, si mañana mueres, ¿dónde vas a ir? Y si vas a ir al infierno, no vas a ir al infierno, que Jesucristo murió por ti en la cruz para limpiarte todos tus pecados. Decimos todo eso, ¿ok? La pregunta es si él entiende o no entiende. Y la única manera de entenderlo tal vez es con discipulado. Entendiéndose por discipulado una persona que está al lado tuyo y tú le comienzas a enseñar y a entrenar constantemente y no leas un tratado o simplemente 4 leyes espirituales que has aprendido de memoria y se las dices y así tú crees que la persona ha cambiado, pero después la vas a ver otra vez en el bar, o la vas a ver adicto, o la vas a ver adúltero, o la vas a ver fuera del Señor que no quiere hacer nada contigo, y vas a creer que es porque no va a la iglesia, o porque no está en el templo, o porque no ha ido, y comienzas a crear toda una teoría de evangelismo cuando puedes hacerle caso al Señor Jesucristo. Tienes que aprender y saber dónde sembrar. En pocas palabras. Entonces lo primero que yo voy a ver y medir es el entendimiento de la persona. Y cuando digo medir el entendimiento de la persona, es saber si la persona quiere enterarse, saber de lo que es. Porque la mayoría de personas que vienen donde mí
me hablan de otras cosas, me hablan de su familia, sus padres que no pueden dormir, a veces que tienen depresión, a veces que sienten que están todo el día pensando en algo y tienen pensamientos intrusivos. Entonces yo los escucho y les pregunto cómo están durmiendo y averiguo qué es lo que está pasando. Y después veo su entendimiento. Tiene la capacidad de entenderme de lo que yo lo voy a decir o no voy a decir. Le cuento a veces lo que ha pasado conmigo y veo si la persona entiende, porque la primera cosa es esto, ¿no? Si yo predico el mejor mensaje del mundo, tengo las palabras para convencerte las mejores que pueda tener, pero si tú no entiendes, Satanás lo va a quitar de tu corazón. Y lo dice la palabra bien clara, en pocas palabras se va a ir. La persona dice bien claro, pero después que oyen, enseguida viene Satanás. Pero en Mateo lo dice bien claro, oye la palabra del reino y no la entiende. A veces es impositiva, es como que te han mandado evangelizar y tú tienes que decir eso, ¿no? Y si no dices eso te vas a sentir culpable. Pero es muy bueno escuchar. Escucha con el corazón a tus hijos, escucha a tu esposa, escucha a tu esposo, escucha a tu primo, escucha al familiar, al amigo del colegio, escúchalo. Y vas a ver que la persona va a llegar a un punto en que te va a preguntar cuando tú escuchas. Pero a veces cuando tú comienzas a hablar de frente y tengo 4 leyes espirituales que te las tengo que decir, y comienzas 1 por 2 y por 3, la persona tal vez escucha y para no quedar mal contigo, pues va a levantar la mano. O por no quedar mal contigo, va a hacer la misma oración que tú le estás imponiendo. Pero realmente la persona ha entendido, no ha entendido. Lo primero que haría yo es entiende. Y siempre, acuérdate, la vez pasada hablé de esto, de la parte de Felipe, cuando llega donde el eunuco está leyendo Isaías y el secreto, la pregunta clave es, ¿entiendes? Porque si la persona con que tú hablas no entiende, ¿y cómo vas a saber si la persona ha entendido si tú nunca le has preguntado? Lo único que he dicho es que levante la mano y crees que está entendiendo, ¿no? Y crees que repite esta oración, crees que está entendiendo, pero el reino de Dios es mucho más profundo que eso. El reino de Dios es toda la palabra de Dios, es algo grande. El reino de Dios es el trabajo del Espíritu Santo, es el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esta persona entiende o no entiende, o simplemente tú has trabajado o manipulado su enfermedad diciendo Dios te va a sanar, o Dios te va a quitar ese problema, o Dios va a recuperar a tu hijo, o Dios va a sacarte de las adicciones. Y la persona lo que quiere es salir de la adicción, la persona lo que quiere es que sanen a su hijo. La persona quiere ser libre de toda adicción y de todo problema que tiene, problema económico, por eso triunfan, pues lo que Dios te dará progreso, Dios te dará prosperidad. Pero la verdad la persona ha entendido, no la ha entendido. Y por eso tú ves a apóstoles que se levantan y caen, pero como piedra. Ves pastores que se levantan y caen también, porque realmente no han entendido. No han entendido realmente lo que es estar con el Señor. Y Satanás se goza en eso. Cuando hay un evangelio de 4 leyes espirituales y lo dicen rápido, porque sabe que lo va a ver en el bar la próxima semana. Sabe que lo va a ver en adicción a la próxima semana. Y por eso es tan importante. Primero escucha. Yo siempre escucho. Nunca hablo primero, nunca doy 4 leyes espirituales, ni estoy hablando del evangelio, ni lee tu Biblia, ni lo agarro a bibliazos a la persona, ni trato de que vaya a mi iglesia o trato de invitarlo a mi iglesia. No, lo escucho y veo todo su problema y sobre todo veo si entiende. Y de ahí me paso a saber qué es la razón de su vida, qué es lo que está pasando en su vida. Porque dice que la segunda parte de que se ahogan es porque no tienen raíz, no tienen profundidad, no han entendido el evangelio, o sea, no han entendido, entonces no han desarrollado raíz, no tienen las herramientas para protegerse de todas las cosas que le va a venir. Porque dice bien claro en los 3 versículos que describe la parábola del sembrador y las personas que han sido sembradas entre los pedregales, es que es la aflicción que los destroza. Y eso es lo que he visto montones de personas, a veces que van, te quieren escuchar, pero no llegan a ser discípulos tuyos, no quieren saber y los ves como caen. Pero cuando se les presenta la aflicción, ya no quieren hablar con nadie, no quieren saber de nadie,
se entran en una depresión total, en una falta de esperanza total y se encierran en sí mismos. Y es que no hemos tenido tiempo de darle las herramientas para poder enfrentar. No le hemos podido enseñar del amor de Dios. No le podemos enseñar de que tiene un Padre que está con él. No le hemos podido enseñar de la conciencia, de la presencia de Dios en su vida. Porque todo eso tienes que enseñar. Evangelismo, como te dije, no es 4 leyes espirituales, no es levanta tu mano, pasa adelante. Tal vez así seas proselitista y llenes un templo y lo conviertas en 1000 personas, pues, y tal vez te den dinero, pues tal vez produzca dinero, pero no vas a producir ni una persona, ni un siervo de Dios que permanezca y perdure. Porque esa es una condición de la palabra de Dios, perseverar. Y por eso es importante, si sabes que hay aflicción, escucha todos los problemas que está pasando. ¿Cuál es la aflicción de esta persona? Su ansiedad. ¿Qué es lo que está? Entiende primero esa persona. Es su hogar, es su trabajo, son sus estudios, es su propio cuerpo, es su propia salud. ¿Qué aflicción tiene? Si tú no tienes las herramientas en la palabra de Dios o no las has aprendido, entonces tienes que aprender. Porque lo que yo le voy a dar a esta persona son las herramientas para poder vencer cada aflicción que esta persona me presenta. Y si te das cuenta, eso es discipulado. Ese es entregarle a cada persona las herramientas. Decirle con la palabra de Dios lo que está. Le enseño a meditar, le enseño a orar, le enseño todo. Y eso no se hace en una levantada de mano y en una repetida oración. Eso se hace constantemente hablando con la persona, recibiendo sus llamadas, escuchándole el corazón. Porque es fácil agarrar a bibliazos a una persona. Es fácil llenarlo de versículos y llevarlo a la condenación. Es difícil darle las herramientas para que venzan la aflicción. Y tal vez tus hijos están en aflicción y lo que necesitan son herramientas. No necesitan un dedo acusador, no necesitan alguien que les indique lo mal que están haciendo, sino cómo salir del mal que están haciendo. Y esas son las herramientas que nos da Dios. Y sobre todo está el amor. Sobre todo está la paciencia. La paciencia, sobre todo, está lo que siempre les hablo a ustedes, el dominio propio, porque no hay cosa más grande que el dominio propio para poder vencer una aflicción. Ahora, cuando no toman en cuenta y no ven los grandes beneficios que Dios nos da y no desarrollan esa comunión con Dios, van a ser como dos equipos, ¿no? Una es las riquezas y otra es Dios, ¿no? Y entonces ellos van a tener que decidir, ¿sirvo a las riquezas o sirvo a Dios? Pero la verdad, todos necesitamos del trabajo y del dinero para poder sobrevivir y conseguir comida. Todos necesitamos. Y tal vez los que viven ¿cómo se llama?, de una religión, lo único que necesitan es que las personas den dinero a esa religión para poder vivir y para poder comer. Pero las personas que no viven de una religión tienen que trabajar, tienen que luchar. Y es bien importante porque cuando la lucha viene y el trabajo viene y no lo encuentro, y a veces no les he hablado de Dios y lo que Dios provee para nosotros en sabiduría, lo que hace Dios para nosotros cuando meditamos su palabra, cómo actúa en nosotros y todo lo que hagamos prosperará, tal vez ellos irán por las riquezas. Ellos irán a obtener por las riquezas, por los medios que le dice la sociedad, a través de los medios que le pongan a obtener riquezas. Y van a dejar a Dios por las riquezas, aunque nunca tal vez tuvieron a Dios, pero van a dejar a Dios por las riquezas. Y es bien importante entenderle, darle el entendimiento claro, que cuando conoces al Señor, toda tu vida pertenece a Dios. Si eres médico, hasta la medicina pertenece a Dios, ¿no? Si eres doctor en lo que sea, eres ingeniero, eres arquitecto, hasta tu arquitectura pertenece a Dios. Y con eso debes honrar. No quiere decir que debes dejar la arquitectura. No quiere decir que debes ser un arquitecto pobre para alabar al Señor. No, sé el arquitecto más rico que haya, pero sé consciente que perteneces a Dios y que es de Dios. Y Dios te dirigirá, pues, a quien bendecirás con todo la prosperidad que Él te da. Pero es bien importante porque hacer enemigo de la prosperidad en contra de Dios, de la austeridad, digamos, conceptualizar que austeridad es Dios y prosperidad es el mundo, comienza a causar un distrés en ellos, un estrés en ellos, sienten como que se está partiendo realmente, pero cuando entiendes que todo pertenece a Dios. Si no, te pongo ejemplo del pueblo judío.
El pueblo judío prospera gracias a Dios. Pero tú crees que el pueblo judío va a decir, o David decía, o Salomón, las minas estas no pertenecen a Dios, o todo lo que Dios me ha dado, o toda la prosperidad que Dios me ha dado no pertenece a Dios. No, ellos no hacían diferencia del mundo y de Dios. No hacían la diferencia entre lo que ellos lograban en el mundo, y a Dios. Nosotros generalmente en religiones nos enseñan eso, a hacer una diferencia donde tú eres un clérigo y tú vas a la iglesia y es en la iglesia y afuera del lunes a sábado trabajas en el mundo y eso pertenece al mundo. Por eso hay ese divorcio y ese divorcio al final va a ser que yo viva para los señores que trabajo de lunes a sábado y no para el Señor que nomás tengo que visitar el domingo. Y eso no lo hace entendimiento. Y no solamente eso, sino va a traer consecuencias a mi vida, porque no voy a gozar de los beneficios del Señor. No voy a gozar del fruto del Espíritu Santo. No voy a gozar del amor, de la benignidad, de la paciencia. No voy a gozar realmente ni del dominio propio, ni de la templanza. No voy a gozar de eso. Y esas son las cosas que me van a dar una vida en abundancia. Por eso es tan importante entender. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias, otras cosas, se ahogan, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En pocas palabras, la palabra la dejan a un lado. En lugar de aprender de Daniel, en lugar de aprender de José, en lugar de aprender de Nehemías. Pero para que ellos aprendan de eso, tú tienes que haber llegado, cuando estás enseñándole la palabra de Dios, a Nehemías, tienes que haber llegado a Moisés, tienes que haber llegado, pero más que todo, tienes que haber llegado a la conceptualización que tú eres una carta escrita por el Espíritu Santo. O sea, tú tienes que ser una persona exitosa en el Señor, y el Señor ha escrito todo lo deseo, estás andando en las obras que Él preparó de antemano y por ende, Ebenezer, Dios te ha ayudado hasta ahora y nada te va a faltar. O sea, cuando tú comienzas a predicar con tu vida, a enseñar con tu vida y enseñas esta parte con tu vida. Mira, yo trabajo en el mundo, vivo en el mundo, soy doctor y tengo que ver pacientes, trabajo como tú trabajas y voy a la iglesia como tú vas a la iglesia y tengo la felicidad. El trabajo no manda mi vida, el Señor manda mi vida. Pero bendice también mi trabajo porque mi trabajo pertenece a Él. La única manera que lo vas a poder demostrar es entregarlo. Pero hemos hecho esto, ¿no? Que hay clero y hay el resto de personas y el clero pues se dedica siempre a, qué sé yo, es sacerdote, es cura, qué sé yo, es obispo, es pastor y siempre está ahí en la iglesia y está ocupado en eso, mientras yo tengo que luchar contra los leones y encima tengo que ir a la escuela dominical y encima tengo que ir al sermón y encima tengo que ir el miércoles a oración y volver otra vez a luchar con los leones. Pero ¿quién me enseña a luchar con los leones? La única manera que lo vas a entender es saber que todo el tiempo estás con el Señor. Todo el tiempo. El Señor está en cada parte de tu vida, siempre. Por eso le decía a Josué, no temas, sé valiente, porque yo estaré contigo. Siempre el entendimiento del siervo de Dios, que Dios está cuando tú ves cada paciente, si eres doctor, que Dios está contigo cuando tú diseñas cada casa, cada edificio, cuando eres arquitecto, que Dios está contigo cuando eres ingeniero si construyes cada puente. Y no solamente, sino que Dios te da la inteligencia, la gracia y todo. Ese es alabar a Dios. Todos van a ver tus buenas obras y todos van a alabar a Dios. Y ese es el tipo de creyente que necesitamos, que hable de Dios. No un creyente que se ha aprendido 4 leyes espirituales y no llevan a nada a nadie, porque ni siquiera está gozando de esta vida y vida en abundancia que Jesucristo nos da. Por eso es tan importante hacer presente esto a todas las personas en tu iglesia. Tienes que esperar, tienes que escuchar los afanes de las demás personas, tienes que saber si entienden, han entendido y si es necesario repetir y repetir el Evangelio, porque se trata de paciencia. Con el Señor Jesucristo los apóstoles estuvieron 3 años, no
un día sí, un día no. 3 años todos los días estuvieron aprendiendo de Dios, aprendiendo del Rey de Reyes, aprendiendo. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. El Señor Jesucristo nunca dijo, id por todo el mundo, ¿no? Ir por todo el mundo y practicar las 4 leyes espirituales o evangelismo explosivo. No, Él dijo, dice, id por todo el mundo y haced discípulos, enseñando que guarden todas las cosas. Y tú tienes que enseñar todas las cosas. Tienes que enseñar todas las herramientas que Dios te ha dado. Si no, de nada sirve decir que la palabra de Dios es más cortante que una espada de filo, si es viva y eficaz. No lo hemos entendido, porque más hablamos, somos hermanitos, venga acá, y nomás enseñamos a cristianos, puedes ir a un domingo, emocionarse en un sermón y que se les pare los pelos con 4 canciones. Y ese es el gran problema que tenemos, porque eso no es evangelismo. Eso no es llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios se lleva viviendo con una persona, discipulando a una persona, hablando con una persona, enseñándole a la persona, encontrando claramente si entiende. No solamente entiende, sino darle raíces que no lo muevan a ninguna parte. No solamente eso, sino hacerle entender que toda su vida pertenece al Señor. Toda su vida pertenece al Señor. Así, todo su trabajo, toda carrera que tenga, pertenece al Señor. Y no estoy diciendo pertenece al Señor para que la persona le dé un sueldo a alguien. O sea, que el dinero que recibe se lo dé algo. No, el Señor te bendice con dinero y el Señor pondrá en tu corazón a quien bendecir realmente, ¿no? A las personas que tienen necesidad. Pero lo que debes entender es que todo tu trabajo, todo lo que tú haces, todo lo que tú planificas, lo haces con el Señor. No tienes idea la paz que vas a tener. Ahora, ¿cómo lo puedo aprender eso? Cuando alguien que trabaja, cuando alguien que planifica, vive para el Señor. Y le ven la paz a esa persona. Le ven las fuerzas a esa persona. Le ven el amor a esas personas, que son las cartas escritas por el Espíritu Santo y leídas por los demás. Por eso es muy importante el discipulado. Pero acuérdate, no se trata de que uno entre donde una persona y lo vea y porque están entrenados con tu papelito de 4 leyes espirituales y se crees esto y mañana ¿qué vas a hacer? Si mañana mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir al infierno en eso? Y comienza y ya. Y dice, ay, es salvo, y es salvo. Y después al rato lo ves, pero de adúltero, adicto y de todo, aunque está predicando, ¿eh? Lo ves cayendo, pero todo, ¿y qué pasó? No, cayó de la gracia, lo tienes que justificar. No es justificación. Es que hemos estado tirando nuestra semilla en el camino, o entre pedregales, o entre los espinos. Pero no hemos trabajado lo suficiente para crear una buena tierra. Y la única manera de crear buena tierra es con tiempo y paciencia. Ahora, ¿qué es una buena tierra? Es bien claro. Son las personas que oyen la palabra. O sea, tú te escuchan, te oyen la palabra, la reciben. Oyen la palabra y la reciben. Oyen y entienden la palabra. Y la definición de Lucas es los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida. Y dan fruto con perseverancia, dice Lucas. En Mateo dice igual que Marcos, y produce a 160 y a 30 por 1. Ese es tu punto. Tu punto no es 4 leyes espirituales, irte al mall y hablarle a uno, o cantarle una canción y que se emocione y llore, porque todo el mundo tiene razones para llorar. Tu punto es que la persona sepa la palabra de Dios, sea un doctor en la palabra de Dios, sea una persona que retiene la palabra de Dios. Dice bien claro, oyen la palabra y la reciben. Una persona que ha oído la palabra y la recibe. Una persona que oye y entiende la palabra de Dios. Ese es el buen terreno. Eso es los que sembraron en buena tierra. Y lo último es los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra de vida. O sea, no solamente oyen la palabra y la reciben, sino que oyen la palabra y la entienden. Y no solamente oyen la palabra, la reciben y la entienden, sino que buen corazón, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios quiera que me haya entendido hoy día, porque es importante este punto.
Yo he visto y trato pacientes, personas que han estado en la iglesia 20 años, 30 años y están iguales. Y cuando se les pregunta algún versículo, ni lo saben. ¿Y cómo llegaste pues a la iglesia? No, me hicieron levantar la mano y oré, pasé adelante y después me dieron una clasecita, me bautizaron y ya estoy acá. Pero la realidad es esta, que tenemos que buscar sembrar realmente en buena tierra. Y el que hace la buena tierra es el sembrador. La ironía del Señor es poner a un sembrador que tira pues semillas en el camino, o en pedregales, o en tierra que está llena de espinos. No, un sembrador siempre prepara el terreno. Creo que eso lo puedes entender y es lógico. Por eso, cuando tengas a tu hijo al lado, tengas a tu esposo al lado, o tengas un amigo, tengas un primo o alguien, primero escucha. Y acuérdate esto, que la parte más importante del Evangelio eres tú, porque tú eres testigo. Y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú eres el testimonio de lo que Dios puede hacer en un hombre. Pero si tú te presentas, no, yo soy pecador, no, yo soy imperfecto, yo no puedo hacer nada, entonces ¿para qué quieres que yo sea creyente? ¿Para qué quieres que yo vaya a tu iglesia si tú eres un pecador, un imperfecto y nadie va a ser perfecto y en la iglesia siempre hay pleitos y hay todo? ¿Para qué quieres que yo vaya? Si en mi trabajo creo que tengo menos pleitos. Y por eso es tan importante entender esto. El Señor te va a utilizar a ti. Primero va a ser contigo. Para poder trabajar y sembrar en la buena tierra, lo primero que tienes que tener es la semilla. Habéis entendido lo que es la semilla y haber entendido que tú eres el sembrador. Y que el sembrador es el que hace la buena tierra, el que prepara la buena tierra. ¿Y cómo la preparo? Busco una persona que me va a oír la palabra, Para esto tengo que escucharlo primero. Cuando yo escucho, él va a tener tiempo para escucharme a mí. Pero primero escucha, primero ámalo. Haz todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, primero por la persona. Y después le explicas, él va a estar abierto para escuchar lo que tú tienes que decir. Va a estar abierto porque lo está leyendo en tu vida. Está leyendo que eres una persona llena de amor. Estás leyendo que eres una persona que realmente vive lo que predicas. Y simplemente tiene las herramientas que has tomado de la palabra de Dios y se la estás enseñando a ellos. Oyen la palabra y la reciben. Busca una persona que oye la palabra y entiende la palabra. Y la revisas con él, y la revisas varias veces. Y busca una persona, pues, que tiene corazón bueno, cambiado por la palabra de Dios, y recto, y retiene la palabra de Dios, porque va a enseñar a otro. Y con perseverancia va a dar otro fruto. Va a dar otra persona que conoce y que sabe que le va a tomar tiempo, que no se trata de levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración por más que te arrodilles y por más que la canción pues te haga llorar, sino se trata de entender la palabra de Dios. En pocas palabras, leer la palabra de Dios. Si quieres hacer algo, un paso extra, regálale una Biblia. Y si puedes un paso extra, pues subraya la Biblia con él, estúdiala con él. Queda con él en enseñarle la Biblia cada cierto tiempo. Queda con él en revisar la Biblia con él. Y cualquier pregunta que tenga, dile, escríbeme y yo con gusto te la responderé. Ahora los medios son increíbles, te puedes comunicar con cualquier persona en cualquier momento. Sabes, yo siempre estoy esperando a las personas que se comunican conmigo y les respondo. Hay personas que les vengo enseñando la palabra de Dios hace un buen tiempo y siempre estoy dispuesto a responder. Y voy a pasar horas con ellos escuchando, pero escuchando todo lo que les queja, todo el problema que tienen. Y por eso para mí es importante que usted entienda este sistema. Es totalmente diferente a simplemente 4 leyes espirituales e ir por un mall y comenzar a cantar, qué sé yo, con tu guitarra. No, es ser tú la carta escrita por el Espíritu Santo y leída por otros. Ser tú el que pone realmente el Evangelio adelante, siendo testigo de lo que Dios puede hacer en una persona. Dios quiera que me hayas entendido. Pues si lo entiendes, vas a ser bendición para tu familia. Escúchala primero. O sea, vamos a resumirlo. Primero escucha.
Escucha bien y escucha todos los problemas que tiene. Segundo, ve realmente si la persona entiende o no entiende. Si está entendiendo lo que tú hablas o no entiende. Acuérdate, Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Ve si la persona entiende y pregúntale y trata de decirle que tú estás dispuesto a estar ahí hasta que entienden. Tercero, ponle raíz. Habla de la fe del Señor. Enséñale que es sal y luz de este mundo. Enséñale que es embajador. Enséñale que es nueva criatura. Ponle raíz. Enséñale del amor de Dios. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Tercero, muy importante, escucha cuáles son sus afanes. Enséñale que toda su vida ahora pertenece a Dios. Cuando la Biblia dice que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, es eso, que tu trabajo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Escucha, no perteneces a las personas que hacen negocio a veces con lo que ellos llaman iglesia. No, tú perteneces a Dios. Y todo pertenece a Dios. Nunca hagas una diferencia entre clérigo y tú. Nunca. Toda persona que es llamada por Dios tiene que predicar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Y todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Nunca lo digas, dice Deuteronomio, nunca digas que lo has sido hecho por tu esfuerzo y te vanaglories en eso, sino sé que es de Dios. Y cuando las cosas, cuando tu trabajo, tu empresa, tu negocio, todo pertenece a Dios y eres consciente que pertenece a Dios, verás cómo el Señor todo lo que hace lo prospera. Salmo 1, lo puedes ir leyendo. Dios quiere que me haya entendido. Y vamos a orar. Y nos pedimos y pido oración por cada una de las personas que están a tu lado para que puedan leer en ti esa carta escrita por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu gran misericordia, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la parábola del sembrador que nos llama a escuchar a las personas, Señor. Nos llama a equipar a las personas, darle entendimiento a las personas, crear raíces en las personas, Señor. Y enseñarles que todo lo nuestro pertenece al Señor, porque todo se lo hemos dado a Él. Y Él es el que bendice y Él es el que nos levanta, el que nos abre las puertas y el que nos dirige y siembra delante de nosotros. Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si ha podido entender, revíselo de nuevo, compártalo en su iglesia, compártalo con hermanos, compártalo en su familia, compártalo en todo, porque si comenzamos a evangelizar así, sí ganaremos el mundo. No estaremos viendo a una persona que levanta la mano y al día siguiente está en un bar. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye bye.